¿Qué tal, muchachos? Les habla el profesor Roberto Zipán Cántaro. Sí, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el periodo ontológico. ¿Sí, muchachos? A ver, este video va para nuestro canal de YouTube, que es El Tiempo del Saber del profesor Roberto, muchachos. Y para nuestro canal en Facebook, que es El Tiempo del Saber del profesor Roberto Zipán, muchachos. ¿Sí? Por favor, les pido que en este video dejen sus comentarios, ¿sí? Activen la campanita de suscripción y le den un like. Bueno, muchachos, a ver, vamos a recordar un poco de los periodos anteriores. Ya hemos estudiado lo que es el periodo cosmológico, lo que es el periodo antropológico. En el periodo cosmológico vamos a tratar de buscar los principios o los arjé de todo lo que han existido, ¿sí? De toda la realidad, muchachos. Acá podemos encontrar dos posturas, los monistas y los pluralistas. Los monistas nos dicen que es un principio, en cambio los pluralistas nos dicen son varios principios. Acá, por ejemplo, vamos a encontrar a Tales de Mileto, a Anaximandro, a Anaxímenes, ¿sí? A Demócrito, entre otros filósofos. En cambio, en el periodo antropológico, vamos a hablar, ¿sí? De un filósofo en el cual va a marcar una era. ¿Como quién estoy hablando? Como Sócrates, muchachos, ¿sí? Como Sócrates. En el periodo antropológico, el tema central va a ser el hombre, ¿sí? Acá también vamos a encontrar una especie de civil war. ¿Entre quiénes? Entre los sofistas, ¿sí? Siendo liderados por el máximo representante, que es Protágoras, pero también vamos a encontrar a Georgias, ¿sí? A Georgias de Leontinos, que se van a enfrentar ¿a quién? A Sócrates, muchachos, ¿sí? A Sócrates. Sócrates va a marcar en el periodo antropológico y su pensamiento incluso va a continuar en partes del periodo ontológico, muchachos, ¿sí? Con sus discípulos. Bueno, hasta acá hemos tenido un pequeño resumen de lo que es el periodo ontológico. Perdón, un pequeño resumen de lo que es la filosofía antigua, ¿sí? En especial de lo que es la filosofía antigua en Grecia. ¿Sí, muchachos? Acuérdense que con el periodo ontológico terminamos completamente con lo que es la filosofía antigua griega, ¿sí? Después de que terminemos este periodo, vamos a avanzar con el siguiente tema, que es ya la filosofía helenística o también conocida como la filosofía greco-romana, porque ya no se va a desarrollar en Grecia, sino se va a desarrollar con el Imperio Romano. Bueno, muchachos, continuamos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser el tema central de este periodo, ¿sí, muchachos? De este periodo, ¿sí? El tema central del periodo ontológico es el ser, que es el fundamento de la realidad, muchachos. Acá vamos a tener un contexto. El contexto que va a suceder, bueno, va a abarcar los siglos 4 y 3, perdón, antes de nuestra era, muchachos. Acá también va a ocurrir un conflicto, perdón, una guerra, que es la guerra del Peloponeso, en los cuales se enfrentan Atenas, que en ese entonces era potencia, y Esparta, muchachos, ¿sí? A ver, acá también vemos otro nombre, que es el periodo sistemático. Se le conoce como el periodo sistemático porque los filósofos que van a aparecer en este periodo, sí, van a recopilar y van a construir nuevas teorías fundamentándose con el pensamiento de los filósofos anteriores, muchachos, ¿sí? También se van a caracterizar por tener una posición aristócrata o una posición aristocrática. Esto de acá, como lo expliqué en la clase anterior, esta posición ya la presentaba, ¿sí? Sócrates y sus discípulos la van a volver a adoptar. También estos filósofos, ¿sí? Se van a caracterizar por desarrollar una madurez en su pensamiento. Sí, muchachos, una madurez en su pensamiento. A ver, hasta acá hemos visto cosas básicas y esenciales que uno tiene que saber, muchachos, ¿sí? No olvidarse que esta es la primera clase práctica. Acá damos cosas, bueno, son simplemente datos. Una vez que pasemos a la segunda clase a la segunda, perdón, a la segunda clase teórica, nosotros ya vamos a realizar este tema a profundidad, muchachos, ¿sí? A ver, acá solamente es cuestión de recordar si es que tú estuviste en alguna otra academia. Bueno, muchachos, continuamos, ¿sí? A ver,
Ahora vamos a hablar de dos filósofos muy importantes. ¿De quiénes estoy hablando? Uno es Platón, ¿sí? Y el otro es Aristóteles, ¿sí, muchachos? Platón es aquel que va a defender el idealismo. En cambio, Aristóteles es aquel que es considerado como padre de casi todas las ciencias, muchachos, ¿sí? En donde incluso va a ser considerado padre de lo que sería la lógica, ¿sí, muchachos? Algo que nosotros vamos a abordar más adelante, ¿sí? Con el pasar de las clases. Bueno, muchachos, continuamos, ¿sí? A ver, ahora vamos a hablar de Platón. Vamos a dar algunos datos, ¿sí? Con respecto a la vida de Platón, muchachos. Por ejemplo, ¿cuál es, profesor? Platón va a nacer, ¿sí? Aproximadamente en el año 427 y va a desfallecer en los años 347 antes de nuestra era. Ojo, esto es un aproximado, muchachos, ¿sí? No se sabe exactamente a qué edad murió Platón, ¿sí, muchachos? A ver, su verdadero nombre de Platón es Aristócles, ¿sí? Él va a nacer en la ciudad de Atenas y es descendiente de Solón, una persona muy importante en la Grecia antigua, muchachos, ¿sí? A ver, él fue discípulo de Cratilo, él va a ser su primer maestro. Y su segundo maestro, ¿quién va a ser? Sócrates, siendo Sócrates el maestro más importante, porque gracias a Sócrates va a de influir en el pensamiento platónico, muchachos, ¿sí? También gracias a eso, Platón le va a escribir una obra llamada Apología a Sócrates, muchachos, ¿sí? Apología a Sócrates. A ver, Platón va a ser maestro de Aristóteles. ¿En dónde? En la academia, ¿sí? Va a ser fundada por Platón, la academia, en el año 387 y ahí se va a encontrar con un joven Aristóteles. Cabe recalcar que sus obras de Platón van a ser escritas en forma de diálogos, ¿sí? ¿Qué son los diálogos? Conversaciones. Por ejemplo, una conversación que tú puedes tener con tu enamorado en el WhatsApp. Platón eso lo escribía en una obra. ¿Sí, muchachos? Acá vamos a ver un punto que ya les había indicado, que es el fundador del idealismo, muchachos, en donde va a aceptar que lo más importante y lo que verdaderamente existe es la idea, más no la materia, muchachos, ¿sí? La materia para Platón no existe, bueno, no tendría mucha importancia a comparación de la idea o comparación de nuestro pensamiento. Bueno, muchachos, hasta acá hemos tenido unos pequeños datos con respecto a Platón, ¿sí? Si quieres seguir aprendiendo más, no te olvides que el día de mañana, ¿sí? Para el grupo cerrado de WhatsApp vamos a realizar la parte práctica, muchachos. ¿A qué hora? A las 7 p.m., ¿sí? Si tú quieres pertenecer a este grupo, no olvides comunicarte al número 980-613-936. Y eso lo van a encontrar en la descripción de este video, muchachos, ¿sí? A ver, ahora vamos a hablar de una de las teorías más importantes de Platón, por no decir que es la más importante. Estoy hablando de la teoría del mundo de las ideas o la teoría de las ideas, simplemente, muchachos. A ver, esta idea va a ser explicada, bueno, esta teoría va a ser explicada en la alegoría de la caverna, muchachos, ¿sí? En donde Platón explica su dualismo de la siguiente manera. Imaginándose una caverna donde un grupo de hombres están encadenados, mirando las sombras de unos objetos proyectados por el fuego, que se encuentran detrás de ellos. Como es lo único que han visto en su vida, piensan que esas sombras son en realidad algo real. De pronto uno de ellos se libera y sale de la caverna hacia la superficie. En un primer momento es enceguecido por la luz del sol, pero pronto, gracias a ella, observará su entorno y se dará cuenta de de lo que había estado viendo en la caverna era solo reflejo sombrío de objetos que existían en la superficie de modo claro y colorido. Decide regresar a la caverna para comunicar a sus compañeros de la existencia del mundo verdadero, pero al hacerlo solo recibe de ellos
desprecio e indiferencia. Porque, porque no le creen a este pequeño aventurero. Bueno, hasta acá hemos visto lo que sería la alegoría de la caverna, pero existe una interpretación a esta alegoría, muchachos, ¿sí? En donde nos dice que la caverna es el mundo sensible y la superficie es el mundo de las ideas, muchachos. El hombre que logra salir de la caverna es el filósofo, quien logra vislumbrar la realidad a través de la luz de la razón, representada por el sol. La filosofía platónica no pretende ser solo contemplativa. Por eso los filósofos regresan a la caverna para enseñar a los otros hombres la verdadera realidad, muchachos, ¿sí? Bueno, hasta acá hemos visto un poco acerca de la alegoría de la caverna, ¿sí, muchachos? Bueno, bueno, ahora sí, continuamos con la explicación, muchachos. Esta teoría del mundo de las ideas, ¿sí? Es de carácter ontológico, o sea, se va a basar más que nada en temas del ser, muchachos, ¿sí? Esta, esta teoría van a tener dos mundos o dos realidades. Una va a ser la realidad inteligible, que en donde va a estar conformada por las ideas que acá vamos a encontrar al ser, muchachos. Y el otro que es la realidad sensible, que vendría a ser lo visible, muchachos. Acá vamos a encontrar las cosas reales, todo lo que nos rodea, muchachos, ¿sí? A ver, en donde nos va a decir Platón de que la realidad sensible es una copia, muchachos, ¿sí? De la realidad inteligible. Sí, muchachos, la realidad sensible, no olvidarse que vendría a ser las figuras de sombra, que ya expliqué, ¿sí? Las figuras de sombra. Y la realidad inteligible sería el mundo real, muchachos, ¿sí? A ver, bueno, acá vamos a ver unas características, muchachos, y el tipo de conocimiento, ¿sí? El tipo de conocimiento según la realidad. Bueno, acá voy a dar un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, con Diana, muchachos. Voy a dar el ejemplo con Diana. A ver, supongamos que Diana tiene un enamorado, ¿sí? Diana está completamente enamorado de él, ¿sí? ¿Qué sucede? Acá vamos a distinguir la realidad inteligible de la realidad sensible. Por ejemplo, para Diana, Diana que verdaderamente está enamorada, ¿sí? Su amor por él va a ser eterno, inmutable y perfecto. Va a ser eterno porque ella cree que va a durar para siempre. Va a ser inmutable porque ella cree que él nunca lo va a cambiar. Y va a ser perfecto porque ella cree que él es su príncipe azul. Pero la realidad sensible te dice, o sea, lo que siente él por ti, dice que su amor es temporal, que tarde o temprano él te va a terminar, que es cambiante porque ya se está whatsappeando con otra y es imperfecto porque te considera a ti como una loca, histérica y tóxica, muchachos, ¿sí? Esa vendría a ser un pequeño ejemplo de lo que vendría a ser la realidad inteligible y la realidad sensible, explicada a través del amor de él y de ella. Bueno, acá también vamos a encontrar los tipos de conocimiento. Bueno, el tipo de conocimiento según la realidad inteligible es un conocimiento basado en la razón, que en la razón vamos a encontrar la inteligencia y nuestro razonamiento. En nuestro razonamiento nos va a poder ayudar a resolver problemas matemáticos, ¿sí? Y la inteligencia nos va a permitir a distinguir nuestros valores y también nos va a poder distinguir lo que es el bien y lo que es el mal. En el conocimiento vamos a encontrar los sentidos, ¿sí? En un conocimiento a base de los sentidos según la realidad sensible, muchachos, ¿sí? Este conocimiento se va a producir dos cosas, la imaginación y la creencia. La imaginación son las cosas materiales y la creencia son las sombras que se representan en la caverna, muchachos, ¿sí? Hasta acá, esta fue la teoría del mundo de las ideas, muchachos, ¿sí? Continuamos. Ahora vamos a hablar de la teoría del alma. Sí, muchachos, la teoría del alma, en donde nos dice, o bueno, nos lo explica en la alegoría del carrito alado. Bueno, muchachos, en otra ocasión les estaré contando acerca de esta alegoría. ¿Sí? A ver,
esta teoría del alma es una teoría dualista. ¿Por qué? Porque van a existir dos elementos importantes, como por ejemplo es el alma y el cuerpo, muchachos, ¿sí? El alma y el cuerpo, en donde nos dice que nuestra alma, una vez que nosotros desfallecemos, ¿qué sucede con nosotros? Nuestra alma se va, transmigra, muchachos, a otro cuerpo. Y ese cuerpo, lo único que va a hacer con nuestra alma es tratar de recordar lo que ya vivió, muchachos. Si ustedes alguna vez han escuchado lo que es la reencarnación, pues déjenme decirles de que eso no es netamente hindú, sino también Platón nos hablaba de lo que podría ser una especie de reencarnación, muchachos, ¿sí? A ver, también vamos a hablar ahora de lo que serían los distintos tipos de alma, ¿sí? Los distintos tipos de alma, también conocidas como facultades o partes del alma. Bueno, la facultad racional, la facultad irascible y la facultad apetitiva, ¿sí? La facultad racional va a poseer dos virtudes, que es la sabiduría, ¿sí? Y la prudencia. La sabiduría ya saben que se traduce como conocimiento y la prudencia es la calma que nosotros poseemos. Un ejemplo, serían los gobernantes, por ejemplo, nuestro presidente, ¿sí? Mi presidente, tu presidente y nuestro presidente. ¿De quién estoy hablando? De Martín Vizcarra, muchachos. El alma irascible es, perdón, a ver, bueno, vamos a encontrar, sí, vamos a encontrar, a ver, creo que ha habido un pequeño fallo con el internet. Sí, ha habido un pequeño fallo con el internet. Bueno, en el alma, en lo que es el alma irascible, sí, muchachos, el alma irascible, vamos a encontrar lo que es la virtud de la fortaleza que se va a expresar en nuestra fuerza y nuestra valentía. Acá vamos a encontrar a la clase guerrera, a ese hombre guerrero y luchador. Por ejemplo, ahorita que vemos en las calles a la policía y a los soldados del ejército que arriesgan sus vidas para así poder salvaguardar la nuestra, aunque nosotros seamos tercos y no hagamos caso. Bueno, también vamos a tener la facultad apetitiva o también conocida como concupiscible, muchachos, ¿sí? Acá se produce la virtud, producto de la templanza, que es nuestro control, muchachos, ¿sí? Por ejemplo, acá encontramos al productor o al trabajador, que es controlado, muchachos. Todos nosotros somos controlados, salvo que tú tengas tu propio negocio. Pero si tú trabajas para alguien, alguien te va a controlar tu horario de salida, tu horario de entrada, etcétera. ¿Sí, muchachos? A ver, ahora vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar con lo que es la teoría del bien, también conocida como la teoría ética de Platón. Acá nos habla, ¿sí? De que Dios, ¿sí? A través de la virtud, nos va a permitir conocer el bien, en donde nosotros tenemos que tener contemplación hacia Dios. En otras palabras, nos está diciendo de que Dios, ¿sí? Nosotros como seres humanos tenemos que orar a Dios para que Dios nos pueda dar la virtud y conocer al bien. O no olvidarse, siempre tener esto en su cabecita. Virtud es igual a conocimiento, muchachos, ¿sí? Para que entiendan mejor. A ver, bueno, también nos va a explicar que Dios es la idea última, ¿sí, muchachos? La idea última. A ver, hasta acá hemos hablado de lo que sería, de lo que vendría a ser un poco de la teoría del bien, pero ahora vamos a hablar, muchachos, de lo que es la teoría del Estado, ¿sí? La teoría del Estado, en donde Platón nos va a plantear un estado ideal, muchachos, ¿sí? Un estado ideal en donde nos va a decir que la clase social cumple su función sin desear otra. Por ejemplo, a ver, si tú tienes un papá que es taxista y tu papá quizás quiera mejorar, quiere ser un emprendedor y pone un puesto en Gamarra, ¿sí? Platón te va a decir de que no, tú no estás cumpliendo con el estado ideal. Tú eres mototaxista y tú tienes que seguir siendo mototaxista hasta que mueras. ¿Por qué? Porque tú no estás siguiendo con tu función. Tú no puedes desear también mejorar, según Platón, porque ahí estarías planteando un desequilibrio, ¿sí? A ver, en donde nos dice que un estado ideal es un estado justo para todos. ¿Por qué? Porque todos van a tener una labor, todos van a tener un trabajo y no va a existir el desempleo, según Platón, muchachos. También nos dice de que un alma, ¿sí? De que un alma es igual al hombre, ¿sí? El hombre igual al alma, un hombre igual a un alma. Pero el Estado,
el Estado es un alma gigante. ¿Por qué? Porque, acuérdense, el Estado está conformado por varios hombres, por varios ciudadanos, ¿sí? Eso quiere decir de que no solo va a existir un alma, sino van a existir varias almas que van a conformar un alma gigante. Ahora vamos a hablar de los tipos de gobierno según Platón, ¿sí? O de las clases de gobierno. La clase de gobierno en las cuales gobiernan los gobernantes. Acá nos dice que vamos a encontrar a los filósofos y a los racionales. Actualmente solo encontramos a los racionales. ¿Por qué? Porque en las escuelas estatales ya se ha eliminado el curso de filosofía, en donde te hacían interrogancias y preguntas. Bueno, muchachos, también la clase de Estado según para los guerreros, en donde ellos, esos guerreros, perdón, ¿sí? Van a controlar a los artesanos. La clase de Estado según los artesanos o productores. Bueno, se van a guiar más que nada por sus instintos y sus impulsos. ¿Sí, muchachos? Bueno, acá vamos a hablar ahora de el muy conocido y muy célebre personaje conocido como Aristóteles. Ya les dije que él es considerado como padre de todas las ciencias, ¿sí? Pero también algo muy importante que tiene que ver con la lógica. Él es considerado padre de la lógica formal, muchachos, ¿sí? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en las siguientes clases. Sí, a ver, ahora vamos a tener algunos pequeños datos de la vida de Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles va a nacer o va a existir aproximadamente entre los años 384 a 320 antes de nuestra era, muchachos, ¿sí? Acá vamos a tener que Aristóteles, ¿sí? Va a ser discípulo de Platón, ¿sí, muchachos? No olvidarse que Aristóteles, ¿quién es el maestro de Aristóteles? Es Platón. ¿En dónde le enseñó Platón? Pues en la academia, ¿sí? Pero a su vez, Aristóteles, una vez que se aleja del pensamiento de Platón, él va a fundar, sí, va a fundar su propia institución, conocida como el Liceo, o también conocida como la Escuela Peripatética. ¿Por qué peripatético? ¿Por qué? Porque caminaban, muchachos, sí, caminaban y pensaban a la vez, ¿sí? A ver, en donde él va a ser, en esa escuela va a ser el maestro de Alejandro Magno, uno de los máximos representantes de un futuro imperio romano. Bueno, algunos dicen que pertenece a Grecia, pero eso ya son cuestiones históricas. ¿Sí? A ver, también Aristóteles va a sustentar la teoría geocéntrica, en donde nos va a decir de que el centro de todo, ¿cuál es? Es la Tierra, muchachos, ¿sí? Y él va a escribir en forma de tratados. ¿Qué es un tratado? Cuando tú acuerdas con otra persona, ¿sí? A ver, no olvidarte, muchachos, de que si tú quieres pertenecer a este grupo y quieres estar presente en esta clase, ¿sí? Bueno, esta clase que es grabada, te damos la bienvenida y revisar en la descripción en donde vas a encontrar el WhatsApp con el cual tú te vas a poder comunicar, ¿sí? A ver, también me olvidaba que el día de mañana, sí, vamos a estar realizando la parte práctica. ¿A qué hora? A las 7 p.m., muchachos, ¿sí? En donde este curso es teórico y práctico. Y el próximo domingo vamos a estar realizando un seminario con todas las personas que están inscritas en el grupo de WhatsApp. ¿Sí, muchachos? A ver, ahora sí, continuamos. Ahora vamos a hablar de la teoría del conocimiento según Aristóteles, ¿sí? En donde nos va a decir que el conocimiento inicia con los sentidos, pero se va a desarrollar gracias a lo que sería la razón, muchachos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los tipos de conocimiento, ¿sí? De las clases de conocimiento. El conocimiento contemplativo, conocimiento práctico y conocimiento productivo. El conocimiento contemplativo busca solo saber más. Acá vamos a encontrar a los que estudian metafísica y a los matemáticos, ¿sí? El conocimiento en base a la práctica o los conocimientos prácticos buscan el ordenamiento de la ciudad. Acá encontramos a los políticos, a las personas que desarrollan su ética y a los economistas. La clase de conocimiento en base a la producción, los conocimientos productivos, buscan algún beneficio material, ¿sí? Como cualquier carrera, muchachos. Si tú quieres estudiar ingeniería, medicina, profesor, etcétera, tú tienes un conocimiento productivo. Muy bien. Hasta acá hemos visto a pequeños rasgos la teoría del conocimiento, ¿sí?
Si tú quieres verlo, esta clase, ¿sí? A más profundidad, muchachos, tienes que escribirnos a nuestro WhatsApp, en donde lo vas a encontrar en la descripción. Bueno, muchachos, ahora vamos a hablar de la teoría del hilemorfismo, ¿sí? En donde nos va a hablar de lo que vendría a ser la materia y la forma. La materia sería el sustrato y la forma, la esencia, ¿sí? La materia es de lo que está hecho y su forma vendría a ser la característica principal, muchachos, ¿sí? La materia, por ejemplo, a ver, ahí podemos apreciar un vaso de vidrio. La materia es de lo que está hecho. ¿De qué está hecho ese vaso? De vidrio. Su forma, que es la característica principal. O sea, ¿para qué fue hecho ese vaso de vidrio? Pues para echar líquidos y nosotros podamos beber, muchachos, ¿sí? Bueno, me gustaría dar más ejemplos con los demás dibujos, pero por cuestiones de tiempo no puedo, ¿sí, muchachos? Pero si tú quieres más ejemplos, no olvides. El día domingo a las 10 a.m. vamos a estar realizando la segunda clase teórica, ¿sí, muchachos? A ver. Bueno, ahora vamos a hablar de la teoría de las cuatro causas, ¿sí, muchachos? La teoría de las cuatro causas. A ver, en donde vamos a encontrar, ¿sí? Cuatro causas, como bien nos dice la teoría: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final, muchachos. La causa material vendría a ser lo que está hecho esa sustancia, ¿sí? Pues, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de cómo construir una casa, según la teoría de las cuatro causas. Tendríamos que usar la causa material, que podrían ser los cementos o los ladrillos. La causa formal, que es la esencia de la sustancia. En otras palabras, los planos, ¿sí? Los planos nos van a ayudar a la construcción. La causa eficiente, que es la fuerza que genera la sustancia. En otras palabras, ¿quién va a construir tu casa? ¿Quiénes lo van a hacer? Los arquitectos y los albañiles. Y la causa final, que es, bueno, que sería o que respondería a la pregunta ¿para qué? ¿Sí? Que vendría a ser la casa. ¿Para qué construiste esa casa? Para protegerte o para vivir en ella, muchachos. ¿Sí? Esa sería la teoría de las cuatro causas, muchachos. A ver, ahora vamos a hablar de la teoría del movimiento, ¿sí? De la teoría del movimiento, en donde nos quiere decir de que acá va a ocurrir un cambio, que va a ir de potencia al acto, muchachos, ¿sí? Que va de la potencia al acto. La potencia es lo que puede ser. El acto es lo que es, muchachos, ¿sí? A ver, acá hay un ejemplo que vino en el examen de la Universidad Villarreal, ¿sí? Que es el huevo y la gallina. ¿Sí, muchachos? El huevo y la gallina. A ver, yo le preguntaría a la señorita Fiorella, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Si la señorita Fiorella me dice, profesor, el huevo. Y yo te pregunto, ¿quién puso ese huevo? Ah, la gallina. Ah, entonces, profesor, cambio mi respuesta y digo que es la gallina. Pero ¿de dónde salió la gallina? Ah, del huevo. Ah, profesor, entonces es el huevo o la gallina. No, ya me confundí. Bueno, Aristóteles va a explicar esto, ¿sí? A través de la potencia y del acto. La potencia vendría a representar el huevo, muchachos, ¿sí? Vendría a representar el huevo, en donde nosotros no sabemos qué puede ser. Puede ser, por ejemplo, un huevo por ejemplo, de tortuga, un huevo de avestruz o un huevo de gallina. Pero ese huevo va a pasar por un cambio, va a pasar por el movimiento, ¿sí? Va a pasar de potencia a acto, en donde ya no va a ser un huevo, sino va a pasar a transformarse en una gallina, muchachos, ¿sí? Eso sería el acto. Otro ejemplo, profesor. Bueno, la potencia, ¿sí? La potencia va a ser la harina, ¿sí, muchachos? La harina. Que va a pasar a ser acto. ¿Cuál sería el acto? El pan, muchachos, ¿sí? El pan. Cosas así de sencilla, muchachos. Pero si quieres aprender más, no te olvides que te estamos esperando. A ver. Bueno, continuamos, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca de la teoría del hombre, ¿sí? La teoría del hombre, en donde nos dice a Aristóteles de que todos nosotros, ¿sí? De que Carlos, Diana, Edinson, Fiorella, Leslie y Saraí somos animales, ¿sí? Todos nosotros, incluyéndome, somos unos animales, aunque unos más que otros, ¿sí? En donde somos, el hombre va a ser un animal, pero un animal que va a utilizar la
razón. Y eso le va a permitir utilizar su pensamiento, o sea, obtener conocimientos. Y el otro es que somos unos animales políticos. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollarnos en nuestra labor social, sí, como ciudadanos. Por ejemplo, ejerciendo nuestro derecho al voto. ¿Sí, muchachos? No olvidarse que en el video anterior también hemos hablado de un filósofo que también nos va a decir que somos animales. Si quieres aprender más de ese filósofo, tienes que mirar el video de la filosofía del periodo antropológico, muchachos, ¿sí? No olvidar. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de la teoría del alma, ¿sí? La teoría del alma, en donde nos va a decir de que el alma es el principio de vida de todos los seres orgánicos, muchachos, ¿sí? En donde vamos a tener el alma racional, que se va a basar en el razonamiento, el alma sensitiva, que nos va a explicar el movimiento a través de nuestros sentidos, y el alma vegetativa, en donde vamos a encontrar la nutrición y la reproducción, muchachos, ¿sí? El alma racional es a la cual le pertenece al hombre, el alma sensitiva le pertenece a los animales y el alma vegetativa a las plantas, muchachos, ¿sí? A ver, bueno, muchachos, hasta acá hemos termina la clase del día de hoy, ¿sí? No te olvides seguirnos en nuestras redes. En Facebook nos puedes encontrar como El Tiempo del Saber del profesor Roberto y en YouTube nos puedes encontrar como El Tiempo del Saber del profesor Roberto también, ¿sí? Pero si quieres pertenecer a este grupo, muchachos, lo único que tienes que hacer es escribirnos al WhatsApp 980-613-936 y te estaremos agregando a este pequeño grupo, en donde no olvidarse, el día de mañana a las 7 p.m. vamos a realizar la primera clase práctica del periodo ontológico, muchachos. Y si perdiste, y si te perdiste y no te atrasaste con respecto a los temas anteriores, ¿sí? Como puede ser el periodo antropológico, el periodo cosmológico o introducción a la filosofía, puedes visitar nuestro canal en donde ahí están subidos incluso hasta los cuestionarios que realizamos, pero hasta cierta parte, en donde yo reservo algunos trucos para los que sí están dentro de este grupo. ¿Sí? Bueno, de nada, Carlos y Saraí. Un gusto, muchachos. Me despido. Cuídense. Bye, bye.